El campo de trabajo en el yacimiento de Las Paleras continúa descubriendo los secretos de la vida de los alameños del siglo IX. Este año uno de los objetos destacados ha sido el hallazgo de una pieza de cerámica correspondiente a una ánfora de la época, algo habitual en este tipo de excavaciones. Ya el año pasado tuve la suerte de poder venir y que Pepe Baño, nuestro técnico, nos hiciese, o me diese en este caso, una explicación de todo el patrimonio, el trabajo en el que se estaba, en la zona en la que se estaba trabajando y qué cosas pues estaban investigando con más profundidad. Y tuvimos la suerte de poder encontrar este anillo, que este año forma parte de la camiseta. Siempre son objetos importantes e interesantes que se encuentran a lo largo de este periodo de trabajo. Y aunque solamente se llevan apenas 4 días, pues bueno, estamos todavía impacientes por ver qué objeto especial vamos a encontrar este año. Pero bueno, de momento tengo en mi mano un trocito de vasija de la época, que seguramente pues tanto Gineso como Pepe nos podrán explicar un poco en qué consiste todo esto, que bueno, viene a ser algo bastante típico de la Como zona. siempre, Así que bueno. cuando se hace una excavación, el material principal que nos aparece es el material cerámico, que es el que nos permite caracterizar y darle cronología a los yacimientos, aunque siempre nos aparece algún tipo de objeto singular, ¿no? Como el anillo el año pasado. Este año de momento no tenemos ninguno así localizado, pero seguro que nos aparecerá de aquí al final algo característico, porque necesitamos un dibujo para la camiseta del año que viene. Esto ya es característico. Nada, y eso, normalmente, os digo, nos aparece en cerámica. En este caso tengo el cuello y la boca de una tinaja, es muy característica de esta época. Además, lo interesante de esta pieza, que es lo que hablamos, lo interesante de este yacimiento, porque es la transición del mundo tardo antiguo al mundo ya plenamente medieval. Y eso lo vemos, por ejemplo, en esta pieza, donde vemos que esta boca y esta forma es una evolución de una ánfora romana que se va transformando en ese mundo de Siria, de la zona de Egipto, se va transformando en lo que es la tinaja plenamente medieval. Estamos en camino en dos épocas y eso es lo que nos permite, es decir, estamos viendo cuellos y formas características del mundo clásico, pero que empiezan a desarrollarse con formas del típico mundo medieval. Para nosotros es muy importante por la información que transmite científicamente. El concejal de Cultura y Patrimonio ha recordado la primera campaña de excavaciones que se realizó en Las Paleras en el año 2006 y ha puesto en valor lo que supone para el municipio este yacimiento, así como el impulso y promoción que quiere darle. Me acuerdo cuando Pepe, estábamos en el castillo, hizo un equipo de trabajo, dijo, ¿quién se quiere ir allí a Las Paleras para ver lo que teníamos y tal? Me ofrecí voluntario y fui el primero que vino aquí a excavar. Bueno, no sé si os recordáis cómo estaba esto, estaba lleno de paleras, de matas, es decir, no veíamos absolutamente nada, no sabíamos lo que había, intuíamos que había una zona amurallada, que es la que vamos a ver ahora en el Fortín, pero realmente no sabíamos ni de qué época ni de lo que estamos hablando. Entonces, unos 17 años después, llegar aquí y encontrar cómo está la situación avanzando año tras año, para mí es una cosa también personal, emocionante, interesante, porque estamos descubriendo el pasado de Alhama. Es nuestro pasado, es una obligación que tenemos y también es un placer para nosotros poder excavar en un yacimiento de este tipo. Es un yacimiento casi único en la zona levantina, sobre todo en la extensión que tiene y que se esté trabajando en él. Es decir, ahora mismo, si tuviéramos que destacar un yacimiento en Alhama, obviamente todos son importantes, pero Alhama no puede competir en patrimonio con Cartagena en el tema romano, no podemos competir con un gran castillo como es el de Lorca o con la gran inversión que está haciendo ahora mismo Murcia con el tema del medieval islámico tardío. Entonces, ¿qué tiene Alhama para diferenciarse del resto de la región, incluso de la zona levantina? ¿Qué punto turístico, qué punto patrimonial podemos destacar? Las Paleras. Estamos hablando de un yacimiento del siglo VIII hasta el siglo X, muy importante, que nos está dando grandes resultados, que tenemos la ciudad intacta, abandonada, y creemos que va a ser el punto de referencia del patrimonio de Alhama a lo largo de estos 4 años. Creemos que si conseguimos situarnos en el mundo académico, con publicaciones, con congresos, y seguir manteniendo este trabajo que se está haciendo año tras año y no dejar que se pierda, sino continuarlo, creemos que Alhama va a ser el referente para esta época de los estudios en 4 años. El director de la excavación, José Baños, ha explicado la evolución de Las Paleras y el valor que tiene para la historia del municipio. Se me ha venido a la memoria rápidamente aquellos primeros tiempos que decía Ginés, aquella primera campaña, que todos éramos más jóvenes, especialmente yo, y bueno, aquel primer equipo que llega el año 2006 con camisetas negras.
ideal para esta época y para el sol, ¿no? Con lo cual, bueno, nos lo habían dado de la comunidad autónoma y éramos camisetas negras. Y en realidad pues no sabíamos realmente a qué nos estábamos enfrentando y excavando, como decía Ginés, era incierto, pero sabíamos que era algo desconocido, que era algo atractivo y que realmente podía dar un juego, que el castillo, como dice Ginés, teníamos muchos castillos, que los baños romanos sí que son un punto de inflexión para la región de Murcia por conservar un edificio con 2000 años de antigüedad, pero en realidad las paleras sí que podían aportar a la comunidad científica, a los yacimientos de esta época, pues un punto de inflexión. Efectivamente así ha sido, y bueno, solamente hay que pensar que en Murcia a este nivel de excavación pues no hay referencia. Legastri, el Cerro de la Almagra, Algezares, son yacimientos que ofrecen una documentación referente a esta época, a ese siglo VIII, a esa primera etapa de la llegada de los musulmanes, a esa segunda mitad del siglo VIII, y luego pues ese nivel de incendio del siglo X, de primera mitad del siglo X, que hacen que sea un yacimiento con un contexto cerrado. No hay gente antes y no hay gente después. Eso hace que nuestras cronologías, los carbonos 14 que analizamos periódicamente, nos vayan dando una fecha muy concreta, muy exacta y nos ayuden a interpretar el conjunto, ¿no? Hablar aquí de murallas, de puertas, de calles como la que estamos situados ahora mismo, una calle principal con 2,30, 2,40 de anchura, con un conjunto de habitaciones a izquierda y a derecha que van saliendo poco a poco, hablar de silos de almacenamiento, hablar de una alcazaba de carácter militar que tenemos arriba con 1000 metros cuadrados, pues nos está dando una panorámica de una... Ginés hablaba de ciudad, parece que es muy grande lo de ciudad, pero sí es verdad que tenemos una entidad poblacional encastillada que mira el Valle de Guadalentín, que controla todo el camino, la vía natural de siempre, desde Murcia a Lorca, mejor dicho, desde Alicante hasta la zona de Vera, y que es un sitio privilegiado. Este Cerro del Castillo, por su potencial, junto con el castillo, pues reúne 20 hectáreas, y esas 20 hectáreas tienen además 4 bienes de interés cultural. Eso no existe en muchos sitios, o en muchos lugares. Iglesia de San Lázaro, Museo de los Baños, Castillo y Paleras. Reunir esos 4 bienes en un itinerario cultural, turístico, que hemos hablado muchas veces con el concejal y con la alcaldesa, pues creo que es un poco el referente que comentaba Ginés para Alhama, con una visita cultural importante, ¿no? Nuestro trabajo de cada año, que Ginés conoce muy bien, pues el resto de voluntarios también, hay muchos que repiten muchos años, pues poco a poco y descubriendo cada año pues elementos tan interesantes como ha comentado la alcaldesa con el anillo, pero no olvidemos que esa vida cotidiana, ese contexto que nos dan los hogares, las techumbres caídas, las colañas, las vasijas, los molinos, nos está hablando de piedras, pero también de gente, de una ciudad que muere en un momento determinado de 930, 940, que vemos los niveles de incendio, decimos aquí la luz se ha apagado y aquí no ha vuelto otra luz que no es la de plantación de almendros, plantación de palera en los años 40. Todo esa Alhama sepultada del siglo IX, la que está saliendo poco a poco a través de esta campaña de excavaciones meritorias, porque en el mes de julio, porque los voluntarios son voluntarios, licenciados, arqueólogos, arquitectos, etcétera. Y bueno, y se pasa, hoy hace un día estupendo porque habéis subido, soy la alcaldesa y he dicho que hoy por favor que tengamos un sol decente, pero en realidad sí que hacen temperatura, pues como suele ser en el verano y como suele ser habitual cada año, con lo cual gracias a vosotros por vuestra difusión también y que, bueno, esto es Alhama y esto es el siglo IX, los alameños del siglo IX.